Fue en ese momento que llegaron mis compañeros, y mientras lo auxiliaban, juraron haber escuchado algo raro, como un lamento o una risa. No se ponían de acuerdo ni la podían identificar. Muy buenas noches, comunidad. Me da mucho gusto poder volver a llegar a ustedes con esta selección de historias de encuentros paranormales, inexplicables, esta vez protagonizados por policías, paramédicos y demás personas que trabajan en servicios de emergencias. Es toda gente muy admirable, gente muy valiente que nos protege y a quien, claro, dedicamos este episodio esperando que pasen un turno seguro, que estén siempre protegidos y protegidas y que si tienen una historia por contar, no duden más y la compartan con nosotros. No hay una mejor comunidad en internet, una más cariñosa, más respetuosa, que sea una familia que esta, así que siempre estaremos ahí esperando su historia. Sin más demora, vámonos con las historias de hoy y recuerda cerrar los ojos, si puedes hacerlo, y dejarte llevar, porque ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. Hola, comunidad. Quiero compartirles una de las historias más fuertes que me dejó mi papá. Él falleció en 2020, pero me dejó muchas cosas, no solo materiales. Me dejó anécdotas, ideas, formas de ver el mundo y sobre todo me dejó sus historias, lo que más valoro hoy. Mi papá fue policía por más de 20 años. Siempre fue reservado con lo que veía en el trabajo, pero con el tiempo y cuando fui creciendo, empezó a soltarme más y más información, a contarme más cosas. Cosas que sinceramente no he podido olvidar. La historia que quiero compartirles ocurrió cuando él fue asignado a cuidar un terreno alejado, un rancho en pleno desierto. No puedo decirles en qué estado ocurrió porque yo sigo viviendo aquí y todavía hay personas que lo conocieron, incluso familiares de otros elementos involucrados, y no quiero que se relacione con mi familia, pero sí puedo decirles que es una zona muy al norte del país y peligrosa. Ese terreno no puedo contar con detalles lo que se encontró ahí, no porque no quiera, sino porque no se puede decir en un canal como este sin riesgo de que te censuren o te bajen el episodio. Solo diré que se encontraron cosas terribles, fuera de toda lógica, cosas que aunque hayan salido un par de días en las noticias, luego simplemente desaparecieron, se silenciaron. Al principio el lugar estaba vigilado por el ejército, la federal y la policía estatal. Había patrullas, retenes, rondines. Pero ya saben cómo es en México, comunidad. A las pocas semanas se fueron retirando poco a poco, y ya nadie hablaba del lugar. Las órdenes cambiaron, y para cuando mi papá fue enviado ya solo quedaba una patrulla, una sola persona por turno, para cuidar una caseta a la entrada del camino de terracería que llevaba al rancho. Mi papá me dijo que se iban turnando entre él y otros compañeros, y esto le pasó la primera vez que le tocó estar solo ahí, pasar la noche. La caseta era una construcción sencilla, de madera vieja reforzada con lámina, pero lo que la hacía rara era la puerta. Una puerta de vidrio esmerilado, no completamente opaca, pero tampoco cristalina. Permitía que entrara la luz si algún carro se acercaba, pero desde fuera no se podía ver con claridad quién estaba dentro. Mi papá pensó que podía aprovechar para dormir un rato durante la noche. Estaba muy cansado. Decía que no había movimiento y que nadie pasaba por ahí. Desde adentro no se notaba si estaba dormido. Así que esa noche decidió recostarse un rato. Y ahí fue donde comenzó todo, al dormir. Dice que en sus sueños se veía a sí mismo en la caseta, acostado, tal cual estaba. Y entonces empezaban a llegar figuras, decenas de personas. Caminaban lento,
Tenían ropas rasgadas, podridas, como si hubieran estado bajo tierra mucho tiempo. Tenían la piel seca, acartonada, algunos con las mandíbulas desencajadas. Caminaban hacia la caseta desde la nada, saliendo del desierto, todos en silencio, pero todos con la mirada fija en él, como buscándolo, queriendo algo, como si olieran su vida. Él no podía moverse, pero lo veía todo, como si lo observara desde fuera de su cuerpo. Sentía el miedo, sentía la presión. Y cuando se dio cuenta de que las figuras lo estaban rodeando, despertó. Pero su cuerpo seguía medio dormido. Me dijo que sabía que ya estaba despierto, pero todavía sentía parte del sueño. Entonces volteó hacia la puerta y a través del vidrio opaco pudo ver una silueta. Había alguien parado frente a la puerta de vidrio esmerilado. No distinguía los rasgos, pero la figura estaba perfectamente delineada contra la luz tenue de la madrugada, como si hubiera alguien parado justo ahí, observando hacia adentro. Se talló los ojos, intentó despertar por completo, pero cuando volvió la vista a la puerta, la silueta seguía ahí. No se había movido ni un centímetro. Ahí fue cuando sonó el radio. 10-0320, dijo una voz. Eso significaba que tuvieran cuidado, pero no tenía sentido. No había nadie patrullando cerca. Nadie más estaba asignado a esa zona y 320 era justo el punto que él estaba vigilando. En ese momento, como si lo hubiera escuchado, la silueta frente a la puerta levantó los brazos y puso las dos manos sobre el vidrio. Luego acercó la cabeza, como intentando ver hacia adentro, como si supiera que había alguien ahí, como si lo oliera. Mi papá le gritó desde adentro que se identificara, que no podía estar ahí, que el lugar estaba resguardado por la policía. La figura dio un paso hacia atrás. Mi papá no dudó más. Tomó su arma y salió de golpe, abriendo la puerta y apuntando hacia donde había estado la figura, pero ya no había nadie. Corrió alrededor de la caseta. Nada. Ahí, comunidad, no había matorrales, ni arbustos, ni rocas grandes, ni un solo lugar donde alguien pudiera haberse escondido. Estaba solo. A 100 metros a la redonda, no había más que desierto. Fue entonces que decidió acercarse al rancho, no porque quisiera, sino porque algo dentro de él le decía que tenía que hacerlo, que no podía ignorarlo, que tenía que ir a revisar. Me decía que desde el primer paso en el camino sintió algo en el pecho, una sensación de que se acercaba a su muerte, pero aún así avanzó. El rancho estaba en ruinas. Nadie vivía ahí desde hacía mucho tiempo. Nadie había vuelto desde lo que encontraron. Pero conforme se acercaba, mi papá dijo que sentía miradas, que podía sentir con cada paso que era observado, que estaba rodeado, pero no veía nada, solamente lo sentía. No se atrevió a entrar. Dio media vuelta y regresó a la caseta. Esa noche apenas pudo respirar. Tuvo el arma lista en todo momento. No durmió. Solo esperaba que saliera el sol. A la mañana siguiente movió cielo y tierra para que no lo volvieran a asignar a ese punto, pero evidentemente no tuvo suerte. Las órdenes eran las órdenes. Así que, contra todo protocolo, le pidió a su hermano, a mi tío, que lo acompañara. Mi tío llegaba en su carro eso de las 2 o 3 de la madrugada. Se estacionaba frente a la caseta, como si fuera a pedir indicaciones, y se quedaban ahí, platicando entre la patrulla y el coche, toda la noche. Decía que desde que su hermano empezó a acompañarlo, ya no volvió a ver ni sentir nada. Nunca más. Pero cada que contaba esta historia, y me la contó varias veces, lo decía igual. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí. Y ese rancho
no está vacío. Comunidad, antes de continuar, quiero mandarle un abrazo y mucho ánimo a Edgar, que nos envió el siguiente mensaje que me gustaría compartir con ustedes porque creo que es un gran ejemplo y que vale la pena que lo compartamos con la comunidad. Dice lo siguiente: me gustaría agradecer a la comunidad por compartir sus experiencias. Yo soy escéptico, pero me gusta mucho escucharlas, más en este momento en el que estoy luchando por salir de las adicciones. Me recomendaron distraer mi mente y créanme, me ayuda mucho poder escuchar sus historias mientras trabajo o voy para la casa. De esta manera ya he podido lograr mi primera semana limpio. Sé que para muchos no será mucho tiempo, pero para mí ha sido eterno y muy duro. Aunque, escuchando relatos de la noche, me olvido por momentos del malestar físico y mental. Muchas gracias a todos. Sé que el camino no será fácil, pero gracias a ustedes se ha vuelto menos complicado, más ameno. Con ustedes lo puedo caminar. De todo corazón, a todo aquel que me escuche, le deseo mucho éxito y que Dios bendiga sus hogares. Edgar, déjame agradecerte a ti, a nombre de toda la comunidad, por tus palabras, y quiero que sepas que te admiramos y te deseamos mucha fuerza en tu camino, que será duro, sí, pero te prometo que no lo vas a caminar solo. Eres parte de esta gran comunidad, de esta gran familia que de alguna forma se ha formado por nuestro gusto por escuchar y por mantener vivas nuestras historias. Y ese mensaje y ese compromiso va para toda la gente allá afuera que esté pasando por un proceso familiar, por un proceso difícil. Para ustedes, el mayor de los éxitos y mucha fuerza. Y ahora sí, continuamos con el resto de este episodio. Hola comunidad. Esta historia que quiero compartirles no es mía, pero la tengo muy presente porque me la contó un compañero de trabajo hace años, cuando yo apenas empezaba en la corporación. Fue de esas anécdotas que se te quedan clavadas, que cada tanto te vienen a la mente cuando vas en la patrulla por un tramo oscuro, en medio de la nada. Este compañero, que ya tenía su experiencia, me juró que todo lo que voy a contarles pasó tal como lo dijo. Yo no sé si creerle por completo, pero conociéndolo, no era de los que andan inventando por llamar la atención. Me dijo que fue una madrugada, ya de esas donde la noche está por terminar, pero el sol todavía no se asoma. Le tocaba patrullaje con otro agente en una zona rural, donde hay un tramo de carretera libre que conecta con otros municipios. Esa vía ya casi nadie la usa porque hay autopista de cuota, mucho más rápida y segura. Así que la libre queda para los traileros o los que se sienten valientes nada más. En la noche es tierra de nadie. Esa madrugada recibieron por radio un aviso. Un camionero reportaba un accidente en esa carretera vieja. Decía que vio a una mujer cubierta de sangre caminando por en medio del camino. Iba solo, no se detuvo. Sabía que la zona era muy peligrosa, pero avisó emergencias. A los pocos minutos una ambulancia fue enviada también. Mi compañero y su pareja llegaron al lugar cuando ya estaba la ambulancia. Las luces estaban encendidas, pero no se veía ningún vehículo accidentado. Nada. Ni marcas de llantas, ni fragmentos de vidrio, ni huellas de nada. Estaban atendiendo a alguien. Uno de los paramédicos estaba fuera de la ambulancia, sentado, temblando. El otro intentaba ayudarlo. Se veía que estaba como en shock, con la cara pálida, sudando frío. Les dijeron que le había dado un ataque de pánico. El que aún podía hablar fue el que contó lo que había pasado. Llegaron rápido al punto marcado, pero no vieron a nadie. Se regresaron. Dieron una vuelta más por si el auto se había salido del camino, pero nada. Regresaron de nuevo a la indicación original. Seguramente algo se les había pasado. Seguro algún detalle habían pasado por alto. Tenían que estar seguros de que no había nadie ahí. Avanzaron despacio, a vuelta de rueda, hasta que vieron a una mujer caminando por la orilla de la carretera, de espaldas a ellos, como si nada, muy despacio,
frenaron la ambulancia a unos metros para no asustarla. Muy probablemente estaba en estado de shock si había tenido un accidente. Uno de ellos se bajó para alcanzarla. El que se quedó al volante la siguió con la vista hasta que se salió del camino. El otro la siguió de cerca. La mujer se metió entre los arbustos. El paramédico que iba tras ella le habló y juraba que la mujer se detuvo, que lo volteó a ver, que tenía el rostro completamente bañado en sangre, pero no sabía si era suya o de alguien más. Su ropa también estaba empapada. Pero lo peor, según contó, fue que después de verlo, la mujer empezó a caminar hacia atrás. No de espaldas, sino con la cara hacia él, como si fuera a acercarse, pero las piernas la llevaban en dirección contraria. Y luego simplemente se elevó. Dice que la vio elevarse hacia el cielo, sin hacer un solo sonido, que no gritó, que no lloró, no dijo nada. Solo se fue como en un salto y se perdió en el negro del cielo de la noche. El paramédico regresó corriendo a la ambulancia. Empezó a hiperventilar, a temblar. Su compañero pensó que le iba a dar un infarto. Fue en ese momento que llegaron mis compañeros, y mientras lo auxiliaban, juraron haber escuchado algo raro, como un lamento o una risa. No se ponían de acuerdo ni la podían identificar. Buscaron un rato más. No había rastro de un accidente, de algún auto, ni mucho menos de esa mujer. Cuando hicieron el reporte lo dejaron como llamado sin novedad. Lo último que me dijo mi compañero fue que ni siquiera quiso buscar en los registros si había pasado algo ahí antes, que no quería condicionar su cabeza, ni cargar con otra historia cada vez que le tocara salir de madrugada por esas zonas. Pero lo que ese paramédico vio, me dijo, yo sé que no lo estaba inventando. Se le notaba en los ojos. Algo se le metió en la mirada esa noche, de esas cosas que se nos meten por los ojos y ya nunca nos dejan. Yo creo que todos vivimos algo así en algún momento, comunidad, pero a nosotros los policías y a todos quienes trabajan en emergencias, creo que nos toca enfrentarnos con más, incluso con las que tienen que ver más con lo paranormal. No sé si esto que voy a contarles califique como un relato paranormal en sí, o si simplemente fue una desgracia que se salió de control y a la que ya le echamos encima todos nuestros miedos. Pero lo cierto es que dentro de la corporación, como en cualquier cuerpo de policía, hay ciertas reglas no escritas, y cuando todos los veteranos repiten la misma advertencia, aunque lo hagan medio en broma, uno termina tomándola en serio. A todos los novatos que han estado asignados alguna vez al distrito de la ciudad les han dicho lo mismo. Si estás de guardia y escuchas un llamado desde la casa roja de la calle Loma, ignóralo. Y por casa roja no me refiero a que sea un burdel o algo por el estilo. No. Literalmente es una casa pintada de rojo encendido, de pintura desgastada por el tiempo, con las ventanas cubiertas por tablas y la puerta principal clavada desde afuera, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nada de adentro pudiera salir. Nadie vive ahí, al menos no oficialmente. La casa está abandonada desde hace más de 25 años, según los registros, pero de vez en cuando hay un reporte desde ahí. Algún vecino va a decir que escucha voces. Alguna señora dirá que vio a alguien en la ventana. Algún niño que pasaba va a asegurar que le hablaron desde el interior. Pero cuando va algún policía para verificar, no va a encontrar nada. Ni ruidos, ni movimiento, ni señal alguna de que alguien estuviera ahí. Solo esa casa despintada, con las paredes resecas por el sol y por el tiempo, y esa reja vieja que apenas cuelga de una bisagra. Solo esa casa que de alguna manera extraña nadie se atreve a vandalizar, en la que ninguna persona sin hogar se ha atrevido a refugiarse. Dicen que hace años, cuando todo esto apenas empezaba, mandaron a una patrulla a revisar uno de esos llamados.
Entraron. Nada grave. Casa sola, pero uno de los oficiales nunca volvió a ser el mismo. Pedía cambio de turno cada vez que tocaba esa zona y terminó pidiendo su baja poco tiempo después, simplemente para no volver a acercarse. Desde entonces, desde eso que sí era verdad, la leyenda nació. No sé qué tanto se ha ido alimentando de lo que agrega cada oficial que la cuenta, pero de que crece, crece cada año. Y con el tiempo cada grupo nuevo de cadetes escucha la historia. Y se ríen al principio, claro, porque suena a eso, a una historia, a una leyenda, hasta que les toca la zona. Y la casa está ahí. Y entonces ya no da risa. Yo no estuve presente en el caso que te voy a contar, Uriel, pero uno de mis compañeros sí. De hecho, él fue el primero en encontrarlo. Fue hace algunos años nada más. Un muchacho nuevo, de los que llegan con mucha energía y sin miedo a nada, comenzó a preguntar por la Casa Roja. Se la pasaba diciendo que algún día iba a entrar, nomás para quitarle lo místico. Y una noche sin que nadie lo supiera, lo hizo. Daba un rondín como todas las noches por el distrito y en lugar de seguir el protocolo se desvió. Apagó la radio, dejó la patrulla estacionada a unos metros y entró. No se supo de él hasta horas después, cuando apareció caminando, descalzo, por la avenida principal, desorientado, rasguñado, con la ropa sucia como si lo hubieran revolcado muy feo y la mirada ida. Lo único que decía una y otra vez era que los había escuchado a todos, que estaban abajo, debajo de la casa. Trataron de calmarlo, lo llevaron al hospital, no encontraron absolutamente nada extraño en sus análisis, pero ya no volvió a patrullar, y no porque lo hubieran suspendido, aunque lo merecía. Él mismo pidió que no lo dejaran volver a salir, aunque siguió trabajando en la corporación. Cuando uno de sus compañeros intentó preguntarle qué había visto allí dentro, simplemente le dijo que no podía explicarlo, que no era una persona, ni una figura, que había muchos, que primero fue como un murmullo, y luego como si todas esas voces que nunca terminan de salir del todo, lo hubieran estado esperando. Solo Dios sabrá qué quiere decir con eso. Acordonaron la casa, pero las cintas de no traspasar apenas duraron una noche. Y la casa sigue ahí. De vez en cuando, como les digo, todavía alguien jura haber escuchado ruidos, golpes, voces. Vuelven a reportarlo. Pero ya nadie entra. Y a los nuevos se les sigue diciendo lo mismo. No importa que escuches. No importa si ves a alguien parado en la ventana, si sientes que vas siguiendo a alguien que se mete ahí. No entres, no te acerques. Y si una voz te llama desde dentro, ignórala. Al menos, eso es lo que yo haría. Comunidad, antes de seguir, les recuerdo que nos pueden enviar sus historias a mirelatodelanoche@gmail.com y me interesa mucho pedir a la gente que ya haya encontrado su libro de edición especial, el de pasta dura, que me digan qué opinan de la historia que solo viene incluida ahí, titulada Con el diablo cerca. También lo comento porque hay personas que sé que han comprado el libro pensando que es exactamente igual el contenido y no han revisado que viene un cuento extra, un cuento nuevo. Así que recuerden que ese está ahí en su edición especial hasta el final. Pero miren, no importa cuál se encuentren, con la primera edición o con la segunda, quedan pocos, así que ustedes adquieran la primera que se encuentren. Yo les prometo que se van a pasar un buen rato leyendo. Y acabo de encargar más también para poder obsequiarles, así que muy pendientes al próximo episodio porque vamos a seguir regalando primera edición y segunda edición. Continuamos porque aún no superas del todo el episodio de esta noche. Hola a todos. Hoy me voy a animar a contarles algo que muy poca gente sabe, porque de verdad
No es fácil compartir algo cuando sabes que nadie te va a creer. Por suerte, hay muchos testigos de lo siguiente. Por suerte, eso me hace sentir seguro de que no estoy loco, pero ya entenderán lo complicado de esta historia. Y yo no puedo pedir que me comenten si ustedes han vivido algo igual, porque dudo mucho que alguien haya pasado por una situación tan extraña, tan macabra, tan surreal, como la que nosotros vivimos hace unos años. Con nosotros me refiero principalmente a mi compañero Joel y a mí, cuando hace 10 años formábamos parte de una policía comunitaria en el occidente de México. En aquel entonces vivíamos una etapa de relativa calma, porque se había logrado alejar de la zona a algunos grupos delictivos. Por eso nos pusieron juntos a Joel y a mí, patrullando en una camioneta vieja que había donado mi papá, y más que nada haciendo labor de acompañamiento a la comunidad. Ya empezaba a oscurecer, y no faltaba mucho para que nos relevaran. Oficiales más experimentados iban a tomar el turno nocturno como siempre. Andábamos por los caminos cuando, por la radio, alguien nos dijo algo muy extraño, pero que nos llamó la atención de inmediato. Los que anden afuera, miren el cielo. Pensamos en las estrellas, en las nubes, en los colores que a veces se forman justo antes de que anochezca. Pero en cuanto empezamos a buscar allá arriba, entendimos a qué se refería quien nos había hablado por la radio. Algo caía. Parecía un meteorito dejando una larga estela detrás, atravesando el cielo. Caía más lento de lo que yo imaginaba, de lo que llegué a ver a otros en la tele, y atravesaba todo el cielo para dirigirse hacia una zona al oeste, entre las montañas. Hasta tuvimos tiempo de sacar el teléfono y tomarle fotos, con nuestros cacahuatitos pues, con esos teléfonos del Oxxo para los que nos alcanzaba. Pero de igual manera tomamos fotos nomás por tomar, para no decir que no lo hicimos. Aquella cosa iluminaba la noche al pasar. Preguntamos por radio si alguien sabía qué era, pero todos andaban igual de confundidos que nosotros. Luego nos reportaron que la policía estaba atendiendo algunos casos de ataques de nervios, a los pocos minutos de que pasó. Ahí fue cuando a Joel le entró la preocupación. Mi mamá está sola allí en su casa, me dijo. De seguro andaba afuera regando sus plantas y lo vio. Me dan ganas de echarle una vuelta nomás para ver que esté bien. Estas cosas le dan mucho miedo. Su mamá vivía en un poblado en la montaña. Allí había nacido también él. Quedaba poca gente y tenía razón. Si acá en el pueblo, en la civilización, por decirle de alguna manera, la gente se había vuelto medio loca con lo que vio. Con mayor razón allá arriba, donde nomás en 2 esquinas a la entrada del pueblo agarraba señal el teléfono. Y por la dirección que llevaba esa cosa, hasta parecía que les iba a caer por allá cerca. Menudo sustote les había de haber pegado. Faltaba poco para que llegaran a relevarnos, pero la única forma que teníamos de ir a darle la vuelta a la mamá de Joel era llevándonos la camioneta que traíamos a la policía comunitaria. Yo dudé un poco, pero luego pensé en lo que yo hubiera hecho por ir a revisar a mi mamá, por ir a cuidarla. Yo ya no tengo la inmensa fortuna de tenerla conmigo, pero entendí a Joel. Vámonos pues, a ver si alcanzamos a ir y volver antes de que nos llegue el relevo, le dije, y así agarramos camino. Dejé que Joel manejara porque el camino hacia arriba estaba feo, peligroso, lleno de curvas pronunciadas, pero él se lo sabía de memoria. Yo no me cerraba los ojos y escuchaba cómo agarraba las curvas. Y llegamos a donde acababa la carretera y había que seguir por el camino. Nadie que no conozca la zona se imaginaría que ese camino que parece sendero te lleva a un lugar poblado. Y ahí, al tomar ese camino, ahí viene la parte surreal, la que recuerdo casi como un sueño, la experiencia más extraña de mi vida. Desde que íbamos llegando, nos llamó la atención que se veían todas las luces prendidas, todas las luces del pueblito. La gente andaba afuera, vuelta loca, todos corriendo en las calles. En cuanto vieron la camioneta, reconocieron que era de una policía comunitaria y los niños corrieron hacia nosotros. Nos señalaban una zona de la montaña y nos decían que se había ido por allá, que disparáramos,
que se había ido brincando por allá. Yo más o menos intentaba contestarles, seguirles la corriente. Pensaban que estábamos ahí para ayudarles, pero lo único que queríamos era llegar con la mamá de Joel, ver que estuviera bien y regresarnos cuanto antes. Su mamá no estaba en su casa, pero por suerte la encontramos pronto en la calle de atrás, atendiendo a una vecina. Estaba muy mal, le estaban echando aire, le ponían alcohol en la nariz. Joel corrió a abrazar a su mamá en cuanto la vio. Ella le dijo que era peligroso que estaba ahí, que no hubiera ido. Le preguntamos qué había pasado, si se habían asustado por el meteorito. Por la cara que nos hizo nos dimos cuenta de que no. Quizás ni siquiera lo había visto. A ellos, allá arriba, los había alertado algo más. Algo que brincó entre los techos de la gente, que salía asustada a ver qué era lo que andaba por ahí. Luego nos señalaron a una esquina de la casa en donde estábamos, la de la señora. Sobre la estufita, el techo parecía haberse venido abajo. Aquí cayó. La señora lo vio bien. Por eso está tan mal. ¿Quién había caído ahí? Le preguntamos a los niños que nos habían seguido qué fue lo que pudieron ver. Dijeron que era un hombre, de pantalón blanco y saco negro, que tenía cuernos, dijo uno. Que era algo como un casco, decía otro. Se empezaron a contradecir. Seguramente ninguno lo había visto bien. Lo único en lo que todos coincidían es que escucharon ladrar los perros asustados y el pueblo entero salió a ver. Esa cosa saltaba de techo en techo, saltos de muchos metros, pero de un lado a otro como asustado, como huyendo de algo. Nos decían que el Juan lo había visto de cerca. Varios lo repetían, pero no sabíamos ni quién era Juan. Hasta que llegó un niño de unos 10 años, flaquito, con la cara toda chorreada, como si las lágrimas le hubieran caído por la carita llena de polvo. Le preguntamos qué había pasado, qué había visto. Nos dijo que él venía llegando al pueblo con su abuela, que escucharon el alboroto, que vieron el bulto ese brincar de techo en techo hasta que dio un salto enorme hacia los árboles, un salto de más de 10 metros. Su abuela empezó a rezar, y él, sin decir nada, corrió para ver qué era, siguiéndolo. Se acercó, corrió entre los árboles hasta que llegó a uno donde estaba seguro de haberlo visto caer. Arriba entre las ramas, algo parecía respirar agitado, como asustado, dijo. Como el camino al pueblo es complicado, toda la gente que lo atraviesa de noche lleva linternas. Sacó la suya, opaca y con poca pila, y la dirigió hacia esa cosa. La dirigió hacia él, hacia eso que estaba allá arriba. Dijo que vio una cara como de hombre, pero muy blanca, respirando con dificultad, pelando los dientes como si quisiera amenazarlo, como un animal acorralado a punto de atacar para salvar su vida. El pobre chamaco salió corriendo de ahí junto con su abuela. Algunos hombres del pueblo salieron tirando piedras y armados con palos hacia los árboles. Pensaron que nosotros dos habíamos sido llamados, que habíamos llegado para ayudarles. Pero la verdad es que no teníamos ni idea de qué hacer. Ni Joel ni yo pasábamos de los 20. Por suerte había señal de radio. Reportamos que nos habían llamado, que por eso habíamos ido para allá. Les inventamos que no habíamos tenido señal para avisarles. A la media hora llegó una decena de compañeros. Se fueron rápido para la montaña a ayudar a los pobladores a buscar. No se encontró nada, pero dijeron que en el camino se habían topado un convoy del ejército que subía para otro pueblo en la montaña a toda velocidad. No tengo idea de qué fue lo que se vio, de qué anduvo saltando por el pueblo, de si tenía relación con el meteorito o con lo que buscaba el ejército, pero todos fueron ingredientes para una noche llena de misterio. Una noche de la que ya no se habla mucho más, porque no nos gusta acordarnos de que hay puras preguntas en el aire y ninguna certeza. Les agradezco mucho porque sé que puedo confiar en ustedes.
Les agradezco por acompañarme incluso cuando más solo me siento, por hacerme sentir parte de esta hermosa comunidad. Les deseo buenas y tranquilas noches y que Dios me los bendiga a todos. Gracias por la oportunidad de contar mi historia. Gracias por escuchar.